Hola, qué bueno tenerlos por aquí en una nueva exploración. Hoy vamos a desempacar un texto que, la verdad, es alucinante. Vamos a meternos de lleno en las profecías densas y poéticas de Ezequiel, específicamente en el capítulo 28. Y lo que hace que este texto antiguo sea una verdadera joya es cómo nos lleva en una especie de montaña rusa narrativa. Literalmente, arrancamos analizando la fría geopolítica terrenal de un rey humano y de un momento a otro, ¡boom!, el texto nos catapulta a una alegoría cósmica y mitológica súper épica, para finalmente aterrizar en un mensaje de restauración. En pocas palabras, es una historia sobre el poder, el orgullo y sus inevitables consecuencias. Bueno, entremos en materia. Nuestro recorrido de hoy tiene 4 paradas clave para guiarnos en esta narrativa. Primero, el príncipe de Tiro. Segundo, la caída del querubín protector. Pasaremos al juicio sobre Sidón en tercer lugar y cerraremos con la esperanza para Israel. Arrancamos entonces con la primera parte, el príncipe de Tiro y su caída terrenal. A ver, es fascinante observar esta declaración tan dramática que sale directamente de los primeros versículos. El líder de Tiro, que recordemos, era una ciudad fenicia famosísima por dominar los mares, suelta esta barbaridad. Yo soy un dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Imagínense el nivel de ego. El texto hace aquí una crítica agudísima, nos muestra cómo el éxito material extremo, sumado a estar rodeado de mares que protegían y enriquecían su ciudad, llevó a este gobernante a un delirio total de verdad, a creerse una deidad. Básicamente, se sintió divino solo porque su cuenta bancaria no tenía límite alguno. Y bueno, para entender cómo es que alguien llega a ese nivel de soberbia, el texto nos desglosa los pilares de su orgullo. Primero, el autor reconoce que este príncipe era extraordinariamente brillante. De hecho, usa un tono medio sarcástico diciendo que era más sabio que Daniel. O sea, que no se le escapaba absolutamente ningún secreto comercial. Y claro, con esa visión para los negocios, acumuló montañas y montañas de oro y plata. Pero ojo con el tercer punto que es clave. Multiplicó sus riquezas por contrataciones, que es la forma antigua de decir que construyó una red de comercio internacional agresivísima. El texto vincula de forma directa a esa habilidad comercial y esa acumulación masiva de capital con un corazón que literalmente se infla tanto que pierde todo contacto con la realidad humana. Entonces, el punto crucial de todo esto es el golpe de realidad que le da la profecía. La respuesta divina es cortante. Es como un balde de agua fría. Le cuestiona, ¿acaso vas a decir yo soy Dios delante del que te está matando? La cruda realidad, como subraya el texto, es tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. La profecía decreta una muerte violenta a manos de extranjeros implacables. Es el contraste definitivo, ¿no? El hombre que se sentía inmortal e intocable en su isla fortificada, de repente se topa con la prueba más dura de su mortalidad. Va a sangrar y va a morir a manos de otros hombres. No hay escapatoria. Y es justo en este punto donde la historia hace un giro literario que les volará la cabeza. A partir del versículo 11, la profecía deja de hablarle al príncipe de Tiro y de repente se dirige al rey de Tiro. Fíjense en el contraste tan marcado. Por un lado, tenemos al príncipe que acabamos de ver, un gobernante mortal, rico por el comercio, que muere en el mar. Pero del otro lado, la descripción cambia drásticamente. Empezamos a escuchar sobre una entidad cósmica, un ser ubicado en el mismísimo jardín del Edén, un querubín ungido. Así de rápido pasamos del análisis político y económico de una ciudad en el Mediterráneo a una narrativa que parece contarnos el origen del mal en el universo. Es un salto increíble. Pasamos así a la segunda sección, la caída del querubín protector, o la caída cósmica. Bienvenidos a la parte más visual y épica de todo el texto. Es asombroso el nivel de detalle y opulencia que el autor nos pone enfrente. Describe la vestidura de este ser en el Edén, el huerto de Dios, y la lista es deslumbrante. Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Es una sobrecarga para los sentidos. El texto nos pinta un cuadro de absoluta perfección, de una belleza incalculable y un privilegio que nadie más tenía. Nos habla de un querubín grande y protector, que se paseaba en medio de piedras de fuego. Estaba en la cima total de la creación, diseñado con lo más puro y hermoso que la mente antigua podía imaginar. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta parte es el trágico punto de quiebre.
La frase dice textualmente: «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad». Ese «hasta que» es sin duda una de las transiciones más dramáticas que podemos encontrar en la literatura. Nos muestra cómo esa perfección absoluta de repente se mancha por la aparición de la iniquidad. Es un misterio perturbador. El ser perfecto, rodeado de pura belleza, de alguna forma inexplicable, termina engendrando el mal dentro de sí mismo. Y todo el proceso de esta caída se desglosa en 4 pasos que van increciendo. Paso 1, inicia perfecto en su creación, impecable. Paso 2, se corrompe. Y aquí es súper llamativo que el texto dice que se corrompió a causa de su propia hermosura, pero también por la multitud de sus contrataciones, enlazando magistralmente el mito cósmico con el rey terrenal que vimos al principio. Paso 3. La consecuencia directa es una expulsión violenta del monte de Dios. Es arrojado de los lugares sagrados. Y finalmente, paso 4. El castigo definitivo. El texto relata que un fuego salió de su propio interior, consumiéndolo y reduciéndolo a cenizas sobre la tierra a la vista de todos los reyes. Básicamente, la corrupción termina en una destrucción total, pública y completamente humillante. Vamos a bajar un poco la intensidad para entrar a la tercera sección, el juicio sobre Sidón y este efecto dominó. Aquí el texto es sumamente crudo al darnos una profecía breve pero durísima contra la ciudad vecina de Sidón. Declara que van a enfrentar pestilencia, sangre en las calles y la espada acechando por todos lados. Ahora, la narrativa no nos presenta esto como una especie de crueldad al azar, sino puramente desde la perspectiva de una justicia divina absoluta. El texto hace muchísimo énfasis en una frase: «Y sabrán que yo soy Jehová». Según el autor, todo este caos y la destrucción tienen un propósito muy claro: que las naciones reconozcan de una vez por todas la autoridad divina y que, en el proceso, sean despojadas de toda su arrogancia. Y así llegamos a nuestra última parada. Sección 4. Esperanza para Israel. Resolución y paz. Cambiando a un tono un poco más suave y esperanzador, vemos cómo todo esto encuentra un cierre. Y esto ilustra brillantemente el propósito de todo el juicio que acabamos de revisar. El texto nos dice: «Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian». Fíjense en la metáfora. Las naciones hostiles de alrededor, como Tiro y Sidón, son descritas como espinas y aguijones que lastimaban constantemente a Israel. Así que la remoción de estas potencias opresoras es exactamente lo que le da cierre a la narrativa y permita que el pueblo, al fin, pueda respirar tranquilo. Aquí es donde notamos un contraste hermosísimo en esta etapa de restauración. Piensen en esto. Mientras que el deslumbrante querubín terminó reducido a cenizas y las calles de Sidón se hundieron en el caos, el destino final de Israel es completamente pacífico y terrenal. Una vez recogidos de los pueblos, la promesa es que habitarán seguros, van a edificar casas, van a plantar viñas. Al final del día, la verdadera recompensa que propone el texto no es sentarse en un trono en el mar fingiendo ser un dios ni cubrirse de esmeraldas y oro, sino algo mucho más profundo: la tranquilidad de vivir seguros en comunidad, cultivando la tierra en absoluta paz. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejarles una pregunta para que se la lleven pensando. ¿Cómo nos advierte este texto milenario sobre la fragilidad del poder y el enorme peligro de creernos dioses por nuestro propio éxito? Ya sea a través de la imagen del príncipe ahogándose en sus propias riquezas o del mítico querubín consumido por su propia belleza, Ezequiel 28 nos pone un espejo que trasciende el tiempo. Nos recuerda, sin lugar a dudas, que no importa cuánto oro lleguemos a acumular o qué tan perfectos nos sintamos, la soberbia desenfrenada siempre nos lleva a la caída. Quizá el verdadero éxito se parece mucho más a plantar viñas en paz que a intentar conquistar el trono del universo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y que nunca se apague esa curiosidad por seguir aprendiendo.